impresión en el Evangelio de hoy que a nosotros, por nuestra cultura, no nos dice mucho, pero que entronca este Evangelio con lo que significa San José. Pensáis, dice Jesús, que he venido a abolir la ley y los profetas. No es así, he venido a dar plenitud. Esa expresión de la ley y los profetas para nosotros no significa nada especial, pero para un israelita en tiempos de Jesús, la ley y los profetas era la obligación que tenía el padre para con su hijo. Había dos obligaciones irrenunciables de un padre con su hijo. Una, enseñarle un oficio manual, y otra, enseñarle la fe, la religión, la ley y los profetas. ¿En qué consistía la ley? Que es todo el Antiguo Testamento, la parte de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, y luego los profetas, que son aquellos que han guiado e iluminado al pueblo de Israel para cómo tenían que guardar la ley y la alianza. Esto suponía leer la palabra de Dios con su hijo y explicársela, y muchos pasajes aprendérselos de memoria. Este oficio era del Padre. Por lo tanto, es un oficio que José tiene con Jesús. Enseñarle lo que dice la ley, enseñarle lo que dicen los profetas y a interpretarlo. Lo que dice la ley principalmente es el amor a Dios, los 4 primeros mandamientos, el amor al prójimo, los demás. Luego, lo que le enseña a José no es solo a memorizar unas palabras y lo que esas palabras significan, sino a vivirlas. José tiene que enseñar a Jesús qué significa eso de amar a Dios sobre todas las cosas, de honrar padre y madre, qué significa no tomar el nombre de Dios en vano. Y también le tiene que enseñar todo lo del amor al prójimo, no robar, no matar, enseñarle y darle ejemplo en cómo vivir todas esas cosas de palabra y de obra. Y después todo lo que anunciaron los profetas, que en sí era la fidelidad a la ley, el cumplir esa ley, que la ley era como el sello de la alianza. Dios hace una alianza con su pueblo, son amigos, Dios y el pueblo, y la señal de esa amistad es la ley que se cumple. Dios le da a su pueblo una ley para que se rija por ella. Como hemos escuchado, dirán que sois sabios porque ningún pueblo tiene una ley tan sabia como la que vosotros tenéis. Y no solo la fidelidad a la ley, sino la exigencia de la justicia. La justicia para con Dios y la justicia para con los demás. Los profetas echan en cara una y otra vez que el culto del pueblo está vacío porque no cumplís los preceptos de justicia, no hacéis lo que debéis y luego vais a ofrecer el sacrificio. Todo esto era misión del Padre y todo esto es lo que José enseña a Jesús. Y Jesús dice: toda la ley y los profetas yo he venido a dar la plenitud. Todo lo que me ha enseñado José, todo lo que me ha enseñado mi Padre, todo eso es válido y he venido a dar la plenitud. Y Jesús nos explica qué significa eso de dar plenitud. En el fondo nos lo dice varias veces, es decir, amaos como yo os he amado. La ley ya decía que había que amarse. La plenitud que trae Cristo es que no solo hay que amarse, sino hay que amarnos como Él nos ha amado. ¿Sí? La medida de esa ley que Él ha aprendido es el mismo Cristo. Igual que Cristo ha dado su vida en la cruz por nosotros, esa es la medida del amor a los demás. Esto se dice pronto, se dice muy pronto, pero hay que vivirlo, y sobre todo cuando no gusta vivirlo. Amar con la medida de Cristo hasta dar la vida.
Y además Jesús no solo trae esa medida, sino que trae otra plenitud, que es la gracia sobrenatural de Dios para ser capaces de vivir eso. Ese nivel de vida que es imposible para los hombres, porque es el nivel de Dios, pues Dios trae su gracia para que con ese don del cielo seamos capaces de vivir en plenitud esta ley, esta justicia que Jesucristo ha venido a traernos. Y esto, los primeros receptores de este mensaje, de entender esto que enunciaba Jesucristo, de esta plenitud de la ley de los profetas, los primeros que reciben este mensaje son sus padres, María y José. ¿Cuántas veces José le enseñaría a Jesús la ley y los profetas? ¿Y cuántas veces Jesús le hablaría de esto mismo que pone en este Evangelio? De cómo Él había venido para dar plenitud a esto y cómo José aprendería lo que Jesús le enseñaba sobre esa plenitud. Y cómo José y María serían los primeros que, aprendiendo esta enseñanza de Jesús, fueron los primeros que la vivieron. Por tanto, nunca hay que tener temor de acercarnos a la figura de San José o de la Virgen María como si eso nos fuera a separar de Jesucristo. Los santos nos acercan siempre a aquello que ellos aman. Y si algo ama José es a su mujer María y a su hijo Jesús. El oficio de José es llevarnos a esta plenitud de Cristo. El oficio de José es el mismo que tuvo con Jesús: enseñarnos a nosotros la ley y los profetas, enseñarnos a cumplir la voluntad de Dios, enseñarnos a llevarnos por esa fidelidad y amor a Dios y llevarnos hacia la plenitud de Cristo, llevarnos hacia Jesucristo. Pues una vez más acudamos a José para que nos auxilie y nos ayude en nuestra vida y nos ayude en este tiempo de Cuaresma a ir viviendo esto que nos propone la liturgia, a ir entregándonos cada vez más a esta plenitud que nos trae Cristo, porque para esto es la Cuaresma. No es para ayunar un poco o para hacer unos cuantos sacrificios, sino es dejar unas cosas para coger otras mayores. Y las mayores es la plenitud que trae Jesucristo. Que San José nos ayude y nos ilumine en este camino.